El presidente Jimmy Morales reaccionó ante los cuestionamientos en contra de su administración. Han sido 100 días difíciles, dice el mandatario, y ataca a aquellos que contradicen su discurso. Participe del tema de la noche con el hashtag SF Jimmy Sin Rumbo. ¿Hacia dónde va el gobierno del mandatario? Veamos la nota. Sí, ya tengo canas y solo llevo 100 días en el gobierno. A ver si termino con cabello los 4 años. Así empezó su discurso el presidente Morales frente a alumnos, padres de familia y maestros en una escuela de Misco. Poco después se descargaba y respondía a la desaprobación que sectores le han dado a los primeros 100 días de su gobierno. ¿Acaso tiene rumbo o no tiene rumbo este gobierno? Tiene rumbo, y la educación es el rumbo que va a cambiar la historia de nuestro país. No hay otro rumbo. El tono de voz de Morales subía mientras se refería a algunas acciones que han sido centro de críticas, como asignar tareas al ejército, mientras recordaba no haber gastado en publicidad gubernamental. Una cana más para el presidente es decidir sobre el futuro del contrato TCQ. Si nos dejaron completamente endeudados, hipotecados, y si no, miren ustedes las decisiones que vamos a tener que tomar en estos próximos días de las grandes inversiones que pudieron haberse hecho sanas, limpias, transparentes, ahora nos ponen contra las cuerdas. Bienvenidos a Sin Filtro, hashtag SF Jimmy Sin Rumbo. Bienvenidos a este foro de debate en donde vamos a, hacer una revisión de los 100 días de gobierno, pero también de la reacción del presidente Jimmy Morales a las críticas a su gestión. Hace algunos días el matutino Prensa Libre publicaba un sondeo en donde se le preguntó a internautas, también a usuarios de redes sociales, la opinión sobre estos primeros 100 días y el resultado era que la gente piensa que el gobierno no tiene rumbo. Por eso el numeral SF Jimmy Sin Rumbo. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola, Estuardo Zapeta. Hacemos un poco de memoria, ¿no? Luego de estos 100 días en este estudio, en este foro, tuvimos la oportunidad de entrevistar al entonces presidente electo Jimmy Morales. En aquella ocasión fuimos criticados por ser muy escépticos de la elección en ese momento y de la capacidad del presidente Morales para afrontar una situación difícil. Ahora lo dice el mismo presidente, ¿no? Tiene problemas, hay problemas de financiamiento y ¿qué dicen los analistas luego de estos 100 días? Bueno, buenas noches a todos. Justamente antes de entrar a este espacio recordábamos la discusión de esa entrevista. Y hay varias preguntas que le hacíamos y que eran los temas que se vislumbraban que serían el foco de problema. Las primeras piedras. Las primeras piedras era, vea, la situación financiera del Estado está mal. Aquí a usted le va a tocar administrar la precariedad del primer año de gobierno. ¿Qué va a hacer? No hubo respuesta concreta. Segundo, la crisis del sector salud es como un agujero sin fin, porque básicamente el problema es que no hay suficientes recursos para dotar de insumos a los hospitales y el pacto colectivo se traga los recursos del sector salud. ¿Cómo va a atender ese problema? El paliativo inmediato eran las donaciones, pero no había una política de mediano plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Después de los primeros 3 meses, 100 días de gobierno, nos topamos con que efectivamente la crisis del sector salud ahí sigue. Nos topamos con que efectivamente al gobierno, y otra vez, hay que reconocer que financieramente están probablemente en lo peor que ha entrado un gobierno a administrar el erario público, pero también, no hubo un plan preestablecido. Y aquí, vean, básicamente yo creo que lo que más está resintiendo el guatemalteco es la falta de liderazgo presidencial. Los guatemaltecos y en general los hispanoamericanos tenemos una propensión hacia el presidencialismo. Nos gusta la figura de un presidente fuerte, un presidente que transmita sensación de liderazgo, sensación de control, que transmita propuestas, que digan, no se preocupen, aquí es cierto, estamos en una situación complicada, pero el plan es A, B, C y D. Aunque el plan no funcione, aunque sea incompleto, pero al guatemalteco
culturalmente y sociopolíticamente le gusta esa noción. Y hoy no lo tenemos. Hoy la sensación que hay es que no hay un liderazgo estratégico de parte de la figura presidencial. Más pareciera un primer ministro debilitado. Estuardo, ¿sin rumbo o alguien más está dirigiendo el barco? Voy a iniciar aquí haciendo un llamado no a Jimmy, sino a Sammy. Sammy, a vos te voy a hablar. Creo que hay 4 puntos que quiero decirte, Sammy. Primero, vos no fuiste electo presidente de Guatemala, fue tu hermano. Y el hecho que vos estés dirigiendo el gobierno de Guatemala, primero es una usurpación que no te conviene, ni nos conviene a nosotros. Segundo, respeto profundamente tu religión, tu fe, tu relación con un ser supremo, con un ser divino. Respeto, así como en teoría creo que respetar los que tienen algo y los que no tengamos una relación con un ser supremo. Pero sí te aclaro que esta no es teocracia. No podés, primero, usurpar un puesto, el de tu hermano, y segundo, dirigir esto a partir de visiones y a partir de profecías y a partir de la iglesia. Tercero, tampoco se puede entrar a un proceso en el de dice Dios que se caiga todo y que cuando todo esté destruido, entonces volvemos a reconstruir. Y cuarto, para mí muy importante, opacar lo que decía ya Felipe, opacar el liderazgo del hermano, de tu hermano, si es que hay alguno, o castrarlo en cierto momento, es totalmente equivocado para vos y para él y para el otro. Así que yo no le hablo a Jimmy, para mí debería ser Sammy sin rumbo, no Jimmy sin rumbo. Y soy muy claro en decirlo. Y siempre he dado la cara y el nombre. Mi nombre es Estuardo Zapeta, Sammy. Bueno. Esta vez es el comentario de Estuardo. Vamos al primer corte, regresamos. Estamos luchando para que hayan escritorios. Aunque lo adversen, aunque digan lo que digan, seguiremos construyendo escritorios para que los niños no se sienten en el suelo. ¿Cuál era mi forma de campaña? Era construir y conseguir donativos para construir instalaciones en vez de gastar en publicidad, porque no tenía dinero para eso y sigo sin dinero para hacer cosas que no sean educación. Declaraciones del presidente Jimmy Morales en un acto este día en donde responde a las críticas a su gestión, a estos 100 días. Él dice, durante campaña no prometí el cielo ni la tierra, ¿usted lo escuchó? Él está cumpliendo lo que prometió en campaña, gestionar las donaciones, implementar, distribuir escritorios a las escuelas para que los niños no reciban sus clases en el suelo. Y bueno, así responde Jimmy Morales con una voz bastante pues alterada a las críticas, a los señalamientos de la administración, a la gente que dice que no tiene un plan de gobierno, Felipe. Sí, vean, es que por eso les digo, tal vez el mensaje que se ha trasladado es la idea que no hay un rumbo estratégico desde la presidencia. Y entonces lo que va a ocurrir aquí es que cuando se asiente el polvo de aquí a 6 meses, 1 año o 4 años, de seguir así esto, el éxito o el fracaso de Jimmy Morales va a depender del éxito o fracaso individual de sus ministros. Porque ¿qué ocurre? Cuando en un gabinete tan heterodoxo como el que integró el presidente Morales, que hay que decirlo también, es una tendencia normal para outsiders integrar gabinetes poco homogéneos. Cuando en un gabinete poco homogéneo no hay una figura de liderazgo central fuerte, lo que empieza a ocurrir es que la administración se feudaliza. Entonces cada ministro se vuelve muy autónomo en su gestión. Entonces el éxito o fracaso de la gestión del gobierno va a depender de la sumatoria de éxitos y fracasos individuales de los ministros. Y ahí es donde al final del día, ante la ausencia de liderazgo presidencial, van a ser entonces los mandos de segunda línea sobre los que va a terminar recayendo mucha de la responsabilidad política de la gestión. Por ejemplo, ante el evidente desconocimiento del presidente Morales en materia de finanzas públicas y de la falta de un plan presidencial de finanzas públicas, quien le ha tocado sostener ahí un poco el paraguas con el Congreso ha sido el ministro de Finanzas. Vemos también, por ejemplo, lo que se está haciendo en materia de infraestructura.
que creo que en materia de infraestructura la habilidad que ha tenido el comisionado de desarrollo urbano de ser un gestor es lo que lo ha colocado a él como un ancla fuerte. Por eso les digo, aquí lo que empieza a ocurrir es que algunos personajes dentro del gabinete empiezan a opacar la figura del liderazgo presidencial. Ojo, los guatemaltecos y en general los hispanoamericanos no estamos acostumbrados a ese modelo de gestión. La idea aquí es que hubiera un presidente que tenga control de las cosas, y eso es lo que Jimmy Morales no está transmitiendo, por lo menos en estos 100 días. Y el mínimo control de su gabinete. Ya tenemos la renuncia del ministro de Energía y Minas. Se hablan de otras salidas. Hace unos días el ministro de Salud decía que estaba pensando renunciar del ministerio, luego dice que no, pero no nos deja mucha certeza de qué va a ocurrir dentro del equipo de gobierno, Estuardo. Mira, las personas no renuncian a la institución o a una empresa. Las personas, los trabajadores renuncian al liderazgo. Eso es realmente lo que sucede. Y si no lo ven, o por lo menos no lo perciben como la acción que tiene una visión muy clara, que tiene un líder, que tiene liderandos, ¿verdad?, que tiene los contextos y los entiende muy bien y sabe para dónde va, entonces las personas empiezan a renunciar al líder. Eso es realmente lo que sucede. Aquí en el gobierno y en cualquier empresa. Uno no renuncia a la empresa, uno renuncia al liderazgo de la empresa. Y ojo, porque estas renuncias, y por ahí se hablan de más renuncias muy tempranas en el gobierno, es una seña que empieza a desgranarse, a desmoronarse la posibilidad de un equipo. ¿Cuál es la siguiente opción? Traer a alguien, digamos, que esté en segunda línea, que fue lo que pasó con el ministro de Energía y Minas. Pusieron al que estaba en segunda línea, al viceministro. Y podría ser lo mismo con salud, podría ser lo mismo con otros ministerios. Pero regreso al tema que para mí es fundamental, es liderazgo. Un liderazgo que está suplantado, un liderazgo que está usurpado, que está invadido, ¿verdad?, que no tiene claro hacia dónde va y que se dedica a las pequeñas cosas. Un líder se dedica a las grandes visiones. Liderazgo estratégico es precisamente ver las grandes líneas de política pública sería. Y la primera línea de política pública es dónde vamos a sacar el dinero o cómo se va a hacer para obtener el dinero para que funcione el sistema. Aquí mismo, esa entrevista que recordaste en la que nos cayó cincho a nosotros por las preguntas que hicimos, eso fue en diciembre del año pasado. En redes sociales. Y yo aconsejaría que la entrevista la pongamos en redes sociales. Vamos a la pongamos, 100 días después, esa entrevista, en realidad empieza a darnos luces. Yo le pregunté acerca de la Policía Nacional Civil, yo le pregunté acerca del sistema de salud. Y mi cuestionamiento de gasto. Sí, mi cuestionamiento es que un país no puede vivir con la palabra que él mismo utilizó de limosnas. Claro. No se puede. Es que cuando no tenés un plan claro de cómo vas a hacer, digamos, qué vas a hacer, cómo vas a hacer, quiénes van a estar responsables, cuánto cuesta lo que vas a hacer, los indicadores para ver si tenés éxito en lo que haces. Entonces, cualquier cosa y las cosas pequeñas. Mi consejo sería, señor presidente, las pequeñas cosas. O por ejemplo, si desde el primer día el presidente hubiera llegado con la noción de decir, me va a tocar administrar la precariedad, que fue la frase que usamos en este espacio. Lo primero que hay que hacer es diseñar un plan de contención de gasto. Y ese plan de contención de gasto nos va a permitir recortar en los rubros A, B, C y D para priorizar entonces mis dos temas, que va a ser, ahí hoy está hablando de educación, cuando si vemos las cifras de transferencias, el Ministerio de Finanzas no ha priorizado educación. Sencillamente, como la caja está tan baja, a duras penas le alcanza para pagar salarios, para funcionamiento. Entonces, por eso les digo, el tema aquí es el plan. A ver, es que nadie está diciendo que gobernar en estas condiciones fuera fácil. Es más, resolver toda la crisis, pero no era posible. Pero vos sabés a qué te metiste. Si te metiste, vos sabés a qué te metiste. Pero por eso les digo, es decir, a ver. No se vale que Jimmy Morales yo no sé. Jimmy Morales tenía claro que se iba a ir a sentar en una presidencia con una institucionalidad débil, sin recursos, con crisis en el sector salud y con una bomba de tiempo en educación que no le va a estallar ahorita, pero le va a estallar en 1 o 2 años. La idea es decir, bueno, ante esto mi plan es A, B, C y D. Es que eso es lo que el presidente no ha podido transmitir al día de hoy. Vamos a una pausa, interrumpimos un momento este foro.